Como vimos en el vídeo anterior, cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo, si aceptamos que los precios vienen fijados por el mercado, entonces lo que tenemos que hacer es tratar que nuestro negocio sea rentable prestando los servicios a esos precios. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo hacemos que nuestro negocio sea rentable? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Para los que no me conocéis, me llamo Pedro Santiago y aquí tienes mi tarjeta de presentación. Si te gusta el vídeo, dale al like. También puedes dejarme comentarios o plantear tus dudas que serán contestadas por mi parte. Vayamos al meollo del asunto. Como es lógico, para que el negocio sea rentable, las entradas de dinero deben superar a las salidas de dinero. En una empresa de servicios, las entradas de dinero se producen prestando los servicios. Dinero que se destina a pagar los gastos necesarios para poder prestar los servicios, esperando que sobre algo de dinero, que serían las ganancias. Esto está claro. Esta es la forma en que los negocios generan una renta, una ganancia, ya que entra más dinero que el que sale, y por lo tanto son rentables. Pero para poder generar los ingresos, previamente hay que incurrir en gastos. Para poder prestar los servicios, previamente hay que disponer de todo lo necesario para poder prestar los servicios. Siguiendo con el ejemplo de la empresa que presta servicios de estética, no basta con contar con las suficientes esteticiens para que presten los servicios, ni disponer de las cremas necesarias para aplicar los tratamientos, ni disponer de suficientes camillas para ello. También hay que arrendar un local, contratar a un asesor para que lleve los papeles y gestione las tasas y tributos, contratar un seguro, contratar los suministros de agua y luz, de telefonía y un largo etcétera. Todo esto son gastos necesarios en los que hay que incurrir para poder prestar los servicios, en nuestro ejemplo, para poder prestar los distintos tratamientos que son los que permitirán ingresar dinero en el negocio. Todo lo demás va a suponer salidas de dinero, existiendo una relación entre todos estos gastos y la generación de los ingresos. Relación que es directa cuando el gasto permite generar directamente los ingresos, como es el caso de las esteticiens, de las cremas y de las camillas. Relación que es indirecta cuando el gasto no permite generar directamente los ingresos, como es el caso del resto de gastos. Estos gastos, conocidos como gastos indirectos, gastos generales, son necesarios, pero no son suficientes para poder generar los ingresos, mientras que estos otros gastos, conocidos como gastos directos, además de ser necesarios, también son suficientes para poder generar los ingresos. Estos gastos son los gastos generadores y estos gastos son los gastos facilitadores que facilitan la estructura al negocio para que pueda prestar los servicios. Luego, estos gastos directos son los que van a permitir generar los ingresos que deben superar a los gastos directos para que dejen un remanente, un margen, que permita cubrir los gastos indirectos, que como sabemos se conoce como margen de contribución. Luego, podemos pensar que es bueno incurrir en gastos directos, ya que se van a traducir en ingresos, pues son los gastos generadores. Pero aquí, cuidado. Estos gastos directos se traducen en ingresos si se emplean prestando los servicios a los clientes. Si no es así, entonces estos gastos dejan de ser gastos generadores para convertirse en gastos innecesarios, ya que no los podemos considerar como gastos facilitadores, pues su destino no es facilitar la estructura del negocio. Gastos innecesarios que junto con los gastos indirectos deben ser cubiertos por el margen de contribución. Siguiendo con nuestro ejemplo, si contratamos una esteticien 180 horas al mes, pues lo requiere el horario de nuestro negocio, siendo su coste de 1.800 euros mensuales y por lo tanto siendo el coste hora de 10 euros, si al transcurrir un mes la esteticien ha empleado 130 horas prestando servicios, entonces el negocio se ha gastado en la esteticien 1.300 euros, 130 horas por 10 euros que cuesta la hora, para poder generar los ingresos, mientras que los 500 euros restantes se los ha gastado a cambio de nada. Son innecesarios. ¿Por qué? Porque estos 500 euros deben ser cubiertos, junto con los gastos indirectos, por el margen de contribución, incurriéndose en estos gastos a cambio de algo, ya sea para poder disponer de un local, de un asesor, etc. Pero en este caso, era a cambio de prestar servicios que no han sido prestados. Ahora, supongamos que en el mes siguiente la esteticien emplea 160 horas prestando servicios. En este caso,
el negocio se ha gastado en la esteticien 1.600 euros para poder generar los ingresos, mientras que los 200 euros restantes son gastos innecesarios. Como podemos observar, el gasto de la esteticien, una parte puede aparecer como gasto directo y otra parte como gasto innecesario, pudiendo variar la posición y los importes en función de si genera o no genera ingresos, mientras que los gastos indirectos, además de no variar la posición, tampoco varían sus importes en función de los ingresos, se mantienen constantes, fijos. De ahí que los gastos directos y estos gastos innecesarios tengan un comportamiento variable, es decir, que varían en función de los ingresos, mientras que los gastos indirectos tengan un comportamiento fijo, ya que no varían en función de los ingresos. Todo esto que hemos visto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de incurrir en gastos. Si incurrimos en gastos indirectos, incurrimos en gastos fijos, a los que habrá que hacer frente con independencia de los ingresos, por lo que hay que tener cuidado en los meses de baja actividad. Si incurrimos en gastos directos, puede ser que incurramos en gastos fijos, como es el caso de la esteticien, pero también puede ser que incurramos en gastos variables, como es el caso de las cremas. Me explico. El gasto de la esteticien es un gasto fijo, ya que con independencia de que aparezca arriba o abajo del margen de contribución, en función de los ingresos que genere, al final del mes habrá que pagar los 1.800 euros, mientras que el gasto en cremas es un gasto variable, ya que incurriremos en él cuando las cremas sean consumidas, es decir, cuando se presten los servicios. En los meses de baja actividad, el gasto en cremas será bajo, mientras que el gasto de la esteticien será el mismo de todos los meses. Esto nos lleva a la conclusión de que para hacer más rentable el negocio, deberíamos tratar de variabilizar todos los gastos posibles, es decir, convertir en variables la mayor cantidad posible de gastos fijos, para incurrir en ellos cuando realmente sean necesarios para generar ingresos. Como hemos visto, para hacer rentable el negocio, es importante conocer el comportamiento de los distintos tipos de gastos en los que hay que incurrir, tratando de variabilizar la mayor cantidad posible de gastos fijos. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a un vídeo que profundiza sobre este tema. Este vídeo, que ha permitido conocer el comportamiento de los distintos gastos, es la antesala para empezar a tratar el tema de los costes, que empezaremos en el siguiente vídeo. Que todo vaya bien.